buenas noches. Es una alegría poder compartir estas conferencias de Bíblica Virtual. Este es el tercer día final. Es una maratón de conferencias, pero seguramente también un tiempo de gran bendición. Para aprovechar bien el tiempo, eh, vamos a ver unas pequeñas diapositivas que quizás nos ayuden a la reflexión que queremos hacer en este momento. A ver, ahí creo que estamos compartiéndolo. Quisiera basar lo que vamos a conversar en Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2, que tiene, me parece una riqueza el texto bíblico muy, muy bueno. Los voy a leer. Dice en la NBI: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con actitud humilde. Pero cuídense cada uno, porque también pueden ser tentados. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Y permítame leerles en otra versión la primera parte, en la nueva traducción viviente, que dice: hermanos, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. Obedezcan de esta manera la ley de Cristo. Este texto, que es muy interesante y muy singular en su planteo en Gálatas. Recordemos que Gálatas tiene un marco donde hay una puja entre aquellos que querían volver a la ley y lo que Pablo estaba enseñando de vivir en la gracia, vivir en el Espíritu. Y esta tensión se lo ve en el recorrido de todos los textos, y aquí al final de Gálatas vuelve de alguna manera a ponerse en juego esto, en el tema de la restauración. Es muy interesante porque el texto, y quizás, a ver allí, mm, quería que me avanzara un poquito la... bueno, no quiere avanzar, parece. A ver, acá voy a hacerlo. Sí, sí, ahí está. Es muy interesante porque el texto, cuando habla de restauración, lo que está mencionando allí el texto es el arreglo, el remiendo de las redes. Una imagen muy vívida para aquellos que eran cercanos a las costas, cercanos a- a- a pescar, y cada vez que esto sucedía era una actividad normal. Se rompían muchas veces por el uso las redes, y cuando se rompía las redes, nadie se enojaba, porque era parte habitual de la actividad que tenían los pescadores. Cuando se rompían las redes, había que restaurarla, había que remendar esas redes, de tal manera que volviera a cumplir su función original. Sin ese arreglo era inservible esa red, pero cuando de alguna manera se restauraba, se volvía a remendar las redes, volvía a tener sentido esa red. Y esta restauración implica de alguna manera que aquello que le da sentido a esa red pueda ser restaurado. Y es muy interesante porque cuando uno empieza a transponer este lenguaje de las redes a nuestros tiempos, ¿sí? Hoy el tema de las redes podemos hablar en muchos sentidos, desde lo tecnológico hasta las redes humanas. Y de alguna manera, esta restauración que está planteando allí el apóstol Pablo no es meramente una restauración de la vida de esa persona que ha cometido pecado. Es la restauración a la vida de la comunidad. Porque Pablo
fíjense en el texto, lo que está haciendo mucho énfasis no son en las vidas personales meramente. Lo que está haciendo énfasis Pablo es en las vidas comunitarias. Por eso, esta carta que está dirigida a una iglesia, ¿sí? Énfasis de que esta restauración no es solamente del pecado y en esta relación hacia Dios, sino en esta relación de la comunidad. La restauración tiene estos dos planos. Avancemos un poquito más. ¿Cuál es entonces la actitud de quien acompaña? ¿Cuál tiene que ser la actitud de una comunidad que busca realmente acompañar a aquellos que han caído en pecado? Y fíjense que hay como una ironía en el texto. Ustedes que se saben espirituales, ¿no? Ustedes que son espirituales, ustedes que no han cometido pecado. Parecía, es un juego irónico el que va haciendo allí el apóstol, ¿sí? De alguna manera, en el texto, este fluir en el espíritu, esto de ser espirituales, es andar en el amor. Porque la ley del Espíritu es la ley del amor, es es la enseñanza de Cristo, es andar como Cristo anduvo, y Cristo y Jesús anduvo mostrando el amor de Dios en medio de distintas situaciones. Lo que le está diciendo, ustedes que se saben espirituales, no condenen, sino que muestren amor. Entonces, la primera actitud frente a aquel que ha pecado, frente a aquella que ha pecado, frente a aquellos que han pecado, en esta restauración hacia la vida con Dios y a la vida de la comunidad, es poder contenerlos desde el amor, es poder fluir el amor, es poder hacer un cerco de amor alrededor de ellos, de tal manera que eso que se ha roto se pueda volver a remendar. Sin amor no se puede volver a remendar. Lo segundo que nos está mostrando el texto y que nos ayuda a ver cómo restaurar una vida que se ha hecho pedazo producto del pecado, es esta escucha con humildad. La escucha con humildad este, es una enseñanza plena de Jesús. Aprendan de mí que soy manso y de corazón humilde, ¿no? Es decir, la escucha con humildad implica de alguna manera, ¿sí?, darle dignidad al que habla. Y cuando uno le da dignidad al que habla, lo está ayudando a recuperarse. Cuando uno como se solía decir, lo sermonea, ¿no? Y fíjense la palabra que utilizamos, ¿no? En el mundo latinoamericano, la palabra sermón o la homilítica tiene un peso específico. Y cuando uno se lo sermonea porque lo está retando. Cuando uno lo sermonea y no lo está dejando hablar, no le da esa dignidad de dejarse, de que alguien lo pueda escuchar. Pero cuando la comunidad, aquellos que se saben espirituales y fluyen en amor, tienen la capacidad desde la humildad de escuchar, ¿sí?, lo que genera en la persona que puede hablar es que se empieza a sentir digno. El pecado te saca dignidad. El saberte escuchado en esta restauración de las relaciones con Dios y con la comunidad genera esa dignidad de ser humano. La dignidad del ser humano. Lo que nos roba el pecado es la dignidad del ser humano. Lo que ofrece Dios es la dignidad del ser humano. La capacidad de escucharnos es parte de este gesto de dignidad. Porque lo que da sentido al que habla es quien escucha. Y la tercera actitud que quisiera hoy mostrar en esta breve conferencia es la capacidad de acompañar el proceso. Es decir, esto lleva tiempo. Una restauración no es algo inmediato. No es que rápidamente dejo viejos hábitos. No es que rápidamente puedo romper con ciertas circunstancias que me mantenían atados y esclavizados en dolores y en amarguras, producto de aquello que sé que va dañando mi vida y la vida de los demás, además de dañando mi relación y mi armonía con Dios. Esto tiene un proceso y estos procesos necesitan, para volver a juntarse, para volver a restaurarse, necesitan el tiempo. El tiempo
en sí mismo no cura la herida, no restaura las cuestiones. Pero si ese tiempo lo utilizamos para escucharnos amorosamente y dándonos dignidad, para que aquellas cosas que nos sumergían en el pecado puedan de alguna manera ir siendo transformadas en nuestra vida, seguramente ese acompañamiento, ese proceso cobra ahí sí sentido. Porque de alguna manera acompañar el proceso es una actitud de paciencia. Y la paciencia es saber esperar con propósito. Hay muchas definiciones de paciencia, digo, pero la paciencia es poder saber esperar con sentido, con propósito. No esperamos porque esperamos. La paciencia no es esperar porque no sé qué voy a esperar. La paciencia en el proceso de restauración, espero porque esa relación amorosa con ese hermano, con esa hermana, es mayor. La gloria y la bondad que solamente dejarlo allí despedazado en su situación. Y cuando uno se siente restaurado en el corazón y en la vida, al menos vuelve a tener tres cosas que me parecen significativas. Uno es, vuelve a tener sentido, orientación. Deja de estar desorientado en su vida. Cuando hay esta restauración profunda de una comunidad y se sabe también amado por Dios y amado por la comunidad, su vida, esa vida, vuelve a tener orientación, vuelve a tener horizonte, vuelve a tener nuevos sentidos de esperanza. Esto es clave para poder entender por qué la restauración es vital, ¿sí?, cuando nuestra vida se ha agotado, se ha despedazado. Porque allí, en ese momento, ¿sí?, es como que tenemos una nueva visión y claridad de nuestra vida. La segunda cuestión es que esto que estaba desintegrado tiene sentido, nos volvemos a sentir íntegros, no nos sentimos fragmentados. En nuestra sociedad, en el mundo en general, en nuestra sociedad latinoamericana en particular, vivimos en una sociedad fragmentada, pero no solamente fragmentada en los extractos sociales, económicos, políticos, sino también fragmentada internamente. Cada uno está fragmentado y algo que hace el pecado es justamente fragmentarnos, dividirnos, quebrarnos permanentemente. Bueno, la restauración lo que nos hace sentir esa integridad de vida, esta unidad de vida que tenemos y que no nos veamos como cosas separadas, esquizofrénicas, sino que podamos sentirnos íntegros, ¿sí? Y en esa integridad, darnos la oportunidad para equivocarnos y darnos la oportunidad para dejarnos guiar por el Espíritu y por la comunidad. Insisto con esta palabra de darnos la oportunidad, porque necesitamos tener esa oportunidad de equivocarnos, para que el Espíritu pueda enseñarnos aquellas cosas que necesita enseñarnos en nuestra vida. Y lo tercero es que volvemos a sentir el afecto relacional. Sí, cuando alguien se ha sentido desintegrado, roto por el pecado, lo que pierde es el sentido de afecto relacional, del vínculo con la otra persona, con la comunidad y con Dios, y con uno mismo también. Muchas veces se autodesprecia según lo que haya vivido. Y el volver a sentir este afecto relacional, de alguna manera, nos vuelve a hacer sentirnos humanos, porque justamente el afecto es lo diferencial del ser humano dentro de los seres vivientes. El amor es el diferencial de los seres vivientes que Dios ha creado. Además de nuestra inteligencia, que no muchas veces lo utilizamos porque el mundo da claras enseñanzas de eso, ¿sí?, lo que realmente nos distingue como seres humanos es nuestra capacidad afectiva relacional. Y la restauración nos vuelve en esa capacidad afectiva relacional. Por eso, esta tensión que vemos permanentemente entre la ley y la gracia. La ley extiende el dedo acusador. La gracia extiende el brazo ayudador. ¿Sí? La ley solamente nos marca la condena y lo que está mal. La gracia busca recuperarnos, restaurarnos, acercarnos, hacernos ser parte nuevamente de la comunidad de Dios. ¿Sí? Nuestro prójimo no es nuestro enemigo, ¿sí?, es nuestro hermano, nuestra hermana. Es allí donde construimos, ¿sí?, el sentido de iglesia, que es el gran misterio. El misterio de la gracia
perdón, el misterio de la iglesia es justamente el gesto de la gracia de Dios que nos restaura para poder convivir amorosamente, con sentido, con orientación, con vocación, con servicio, con afecto y con amor. Por ello, esta tensión permanentemente la vemos en la epístola de los Gálatas, donde ese dedo acusador lo único que hace es mostrarnos la rigidez y la insensibilidad que muchas veces tenemos con nuestro prójimo, sin darnos cuenta que nosotros mismos podemos caer en lo mismo, sin darnos cuenta de que deberíamos aprovechar la regla de oro de una mejor manera. De la misma manera que queremos que nos traten, tratemos a los demás. Y para cerrar, quizás muchos conocen esta imagen y esta palabra, kintsugi, creo que se pronuncia de esa manera, carpintería de oro, es una palabra japonesa, ¿sí? Que tiene que ver que cuando una pieza valiosa, un objeto valioso se rompe, la manera que tienen, perfecto, ¿sí? La manera que tienen de poder volver a restaurarlo es a través de una pátina de oro. Y entonces ese objeto, que tenía una forma y una belleza propia, recobra una belleza mayor a partir de estos filamentos de oro que terminan siendo la nueva amalgama que unen los pedazos rotos. Tanto es esa belleza, ¿sí? Que muchos han apreciado estas piezas restauradas de esta manera como de un valor supremo en comparación a la original. Por eso hay situaciones de nuestra vida que no se van a borrar por más que porque han hecho pedazo nuestra vida. Y solo el amor hace que esas situaciones tan dolorosas cobren sentido y tengan belleza. Como esta pieza de Kintsugi. Quizás tendríamos que practicar mucho más en la restauración esta capacidad de poder hacer estos filamentos de oro amorosos que puedan restaurar la vida para volver a sentirnos parte de una comunidad, parte de un pueblo, parte de un sentido de propósito. Muchas gracias.